Que el Señor, hermanos, bendiga esta mañana sus vidas, que el Señor nos hable a través de su santa palabra. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver un tema muy importante. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan aquí en la iglesia Dios es Amor, Periférico Sur, y a todos los que nos ven a través de la transmisión. Sean bienvenidos a su casa, a su iglesia. Gracias, hermanos. Yo soy Emiliano Millán, pastor de esta iglesia, y damos gracias a Dios, hermanos, porque es un domingo el cual Dios nos permite estar aquí reunidos. Así que les invito a que nos pongamos de pie. Les invito a ustedes que nos ven a través de la transmisión que cierren sus ojos y dediquemos este tiempo a que el Espíritu Santo sea quien ministre nuestras vidas a través de su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Padre, gracias, Señor, porque nos permite reflexionar, Señor, en el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, bendito Dios. Toda honra, toda gloria es para ti, Señor. Queremos que en esta mañana, Padre, tú con tu Espíritu Santo, Señor, estés hablando en nuestras vidas, Señor, redarguyéndonos de pecado, de justicia, de juicio, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, toda oposición que se quiera levantar en contra de tus hijas y de tus hijos, en contra de este ministerio, ahora es cancelado por el poder de tu sangre preciosa, Señor. Atamos y echamos fuera toda obra del diablo en el nombre de Jesús y le decimos que no tiene ni parte ni suerte en este lugar, en nuestras vidas, ni en la vida de todos aquellos que están escuchando esta transmisión, Padre. Gracias, Jesús. Háblanos, Padre, por favor, te lo pedimos. Enséñanos en esta mañana, Padre. Habla a nuestras vidas, Señor. Endereza lo que tengas que enderezar, Señor. Borra lo que tengas que borrar, Señor. Y ayúdanos a partir de hoy a caminar conforme a tu voluntad, Jesús. Gracias, Padre, porque tu palabra tiene poder, Señor, para redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amén. Él merece toda honra, toda gloria, toda alabanza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, pueden sentarse. Y es que el poder de Dios, hermanos, dice la Escritura que el Evangelio es poder. ¿Cuántos creen que el Evangelio de Dios es poder? Amén. Y es poder, decía el canto, dice, para sanar, para salvar, para restaurar nuestras vidas. Pero el poder de Dios también tiene poder para resolver conflictos. ¿Cuántos creen que el poder del Evangelio tiene poder para resolver conflictos? Pues, hermanos, nosotros creemos que el poder de Dios lo tiene suficiente poder para resolver todo tipo de conflictos. Amén. Amén, gloria a Dios. Y hoy precisamente vamos a ver, bienvenidas, adelante, aquí hay asiento en la parte de adelante, bienvenidos, gracias. Gracias por estar aquí, son bienvenidos a su iglesia Dios es Amor, Periférico Sur. Y bueno, hermanos, hablábamos de que si hoy estamos en este lugar, no ha sido por coincidencia, ¿verdad? No ha sido por voluntad propia, sino que ha sido por la voluntad de Dios. Y hoy damos la bienvenida a nuestras invitadas de esta mañana, ¿verdad? ¿Cómo le dice iglesia a nuestras invitadas? Que el Señor les bendiga. Bienvenidas. Gracias por venir. Bien, pues hablábamos entonces que el día de hoy vamos a ver un poder que tiene el Evangelio. Decíamos que el poder del Evangelio tiene el poder para sanarnos, para salvarnos, para darnos paz, pero también tiene el poder para resolver conflictos. ¿Cuántos de nosotros no tiene conflictos, no tiene problemas hoy en día? De cualquier tipo, ¿verdad? Todos tenemos problemas, todo el tiempo. Y los conflictos nos lastiman, ¿verdad? Los conflictos pueden separar familias,
Los conflictos pueden destruir hogares, pueden destruir negocios, pueden destruir amistades que por muchos años hemos tenido, pero solamente surge una diferencia, un conflicto, y es capaz para destruir eso que con muchos años habíamos llevado. Pero hoy vamos a estudiar en la palabra de Dios una historia muy pequeña en la Biblia. Una historia que habla de un conflicto y nos da una guía para saber cómo resolverlos, cómo superarlos. Es una gran historia que, a pesar de que es pequeñita, nos habla sobre el poder del Evangelio para resolver conflictos. Y esta historia nos narra una historia directamente que tiene que ver con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos enseña cómo el Evangelio debe afectar nuestras vidas para poder resolver ese conflicto. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy, al día de hoy, quizás estamos enemistados con un familiar? Con papá, con mamá, con algún hijo, con algún tío, alguna tía, algún amigo, algún socio, algún compañero de trabajo. Y quizás no hemos tenido la oportunidad de resolver ese conflicto. Y a veces ni quisiéramos hablar de ello, ¿verdad? Pero hoy vamos a estudiar cómo la palabra de Dios nos da la pauta para poder resolver estos conflictos. Amén. Y la palabra de Dios está en el libro de Filemón, en el Nuevo Testamento. Fíjense que Filemón es un libro que solamente tiene un capítulo. Es el libro más pequeño de la Biblia. Pero nos habla de una carta que escribió el apóstol Pablo a un hermano suyo en la fe que se llamaba Filemón. Y vamos a ver qué dice Filemón. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así es como se presenta el apóstol Pablo. No se presenta el apóstol como tal, como un apóstol de Jesucristo, sino como un prisionero. El primer punto que vamos a ver es nuestra posición en Cristo. ¿Cuál es tu posición hoy en ese conflicto que tú tienes? ¿Cuál es tu posición? ¿Será que fuiste el que ofendió o has sido el ofendido? ¿Será que fuiste tú quien hiciste mal o eres tú a quien te hicieron mal? Así vamos a empezar hoy. ¿Cuál es tu posición? Y el apóstol Pablo pone su posición en Cristo. Noten que en el primer verso dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. No le está diciendo Pablo, el apóstol de Jesús, el maestro. No, él está diciendo prisionero de Jesucristo. Se está poniendo ¿qué? En un nivel igual a Filemón. En ese momento Pablo no es el apóstol, Pablo es el hermano. ¿Correcto? Amén. Y eso nos indica una cosa muy importante, que cuando nosotros queramos resolver un conflicto, tenemos que saber qué posición tenemos. Cuando nosotros queremos resolver un conflicto, nuestra posición tiene que ser al de iguales. No porque yo sea el ofendido, tengo yo que ser la persona que, como a mí me ofendieron, pues yo voy a dejar que
Él se acerque a mí y me pida perdón. O el ofendido diga, no, es que como yo ofendí, pues no me va a querer hablar y ni me va a perdonar. ¿Para qué lo voy a buscar? Fíjense, ya todo eso está en nuestra mente, ¿no? ¿Cuál es tu posición? Si tú eres el ofendido, primero tienes que borrarte eso. Tu posición debe ser el de iguales. Ese es el primer paso para empezar a resolver el conflicto. ¿Cuál es tu posición? Hay que notar que esta carta es una carta personal. Es una carta que va dirigida a Filemón. Pero tenemos que notar algo, que esta carta, aunque es personal, fue leída para la iglesia. Fíjense, hermanos, qué curioso. Es una carta personal que fue dirigida para la iglesia. Cuando uno quiere resolver un conflicto, lo primero que uno quiere es que sea pues algo íntimo, ¿no? Amén. Algo individual. Entonces, ¿cómo somos conocidos hoy? Tenemos que notar esto. Nuestra fe se habla y se oye. Y les digo esto porque ¿quién era este Filemón? Vamos a ver qué dice el versículo 4 y 7, del 4 al 7. Fíjense bien cómo dice estos versículos. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Verso 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, tenemos que entender quién era Filemón. Dice aquí que Filemón, hay que tomar nota de que Filemón era una persona, dice, porque tenemos gran gozo, dice en el verso 4, por favor. Dice el verso 4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Luego el 5. Porque oigo, dice, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos. Fíjense, hermanos, tenemos que notar algo muy importante. Él dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes. Entonces, ¿qué podemos decir de Filemón? Que Filemón dice que su fe se oye. Su fe se oye. Yo te pregunto a ti, ¿tu fe se oye? ¿Tu fe se ve? ¿Será que la gente puede notar eso en lo cual tú crees? Porque podemos decir, es que yo voy a la iglesia, pero de nada valdría ir a la iglesia si nuestra fe no se oye. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Podemos ir a la iglesia, podemos romper nuestras rodillas, pero si nuestra fe no se oye y si nuestra fe no se ve, entonces algo estamos haciendo mal. ¿Correcto? Amén. Porque venir a la iglesia, hermanos, tiene que impactar tu vida para bien. Cantábamos que el poder de la sangre de Jesús tiene el poder para sanarnos, tiene el poder para salvarnos, tiene el poder para resolver conflictos. Pero de nada valdría que cantemos eso si no lo creemos, si nada más lo cantemos de aquí para acá, pero no lo estamos interiorizando.
entonces tu fe se ve, tu fe se escucha como a Filemón. Este Filemón también era un hombre que se había arrepentido de sus pecados a reconocer que Jesús fue quien pagó el precio por sus pecados. ¿Qué precio fue el que pagó Jesús por sus pecados? Pues el hecho de morir en la cruz del Calvario. No fue algo, hermanos, fácil para Jesús haber pasado por ese sacrificio, pero lo hizo por ti y por mí. Él ocupó el lugar que nosotros merecíamos. Amén. Gloria a Dios. Y Filemón sabía que eso era lo que estaba ocurriendo. ¿Sabías, hermano, que el amor es la comprobación de nuestra fe? Si tú no tienes amor y no estás practicando el amor, significa que no estás teniendo fe, no estás creyendo en Dios entonces. Vamos a ver qué dice Juan 13, 34 y 35. Dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el verso 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Cómo podemos saber que el Señor está actuando en nuestras vidas? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, simple y sencillamente, porque estamos dando frutos del amor de Dios. Amén. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver qué dice en Filemón versículo 6. Dice Filemón versículo 6. Dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hay una traducción que dice: pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. En pocas palabras, Filemón, el apóstol Pablo, ya había reconocido el amor de Filemón. Le había dicho: oye, hermano Filemón, pues te escribo esta carta porque estoy muy contento de lo que se escucha y lo que se dice de ti en la iglesia. Que eres un hermano que da mucho amor. Eres un hermano que reconforta el corazón de las personas que se acercan a él. Y por eso yo te escribo esta carta. Aquí, en pocas palabras, le estaba diciendo: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. Híjoles, le estaba diciendo: bueno, ya se escucha que tú tienes amor, pero ahora necesito que pongas a prueba ese amor. Le iba a hacer una petición a Filemón. ¿Qué será que le iba a pedir el apóstol Pablo a Filemón? Bueno, dice, Pablo está a punto de pedirle algo, y es que mientras conocemos mejor a Cristo y experimentamos sus beneficios, más queremos compartir estas bendiciones con otros. Claro, mientras conocemos más del Señor y vivimos sus bendiciones, entonces queremos dar más. Y por eso Pablo le dice: estoy a punto de hacerte una petición. Quisiera que tú generes generosidad, y tienes todo para exhibir esa generosidad. Pablo le dice: tu amor me ha dado mucha alegría. No nada más eso. Dice muchas veces: tu don reanimó el corazón del pueblo de Dios. Este es un buen amigo. Filemón es una bendición para todos los demás. Tiene todo para demostrar su generosidad, y no solamente eso, sino también a reanimar el corazón de los demás. Ahora vamos a la parte importante. Dejen al niño que juegue, no se preocupen. Si tira, recoge, no es un niño, no se preocupen. Vamos a enfocarnos en la prédica, por favor. ¿Sale? Gracias. Amén. Bueno, entonces, yo les pido, por favor, mis hermanos, que tomen nota.
porque lo que estamos hablando es algo importante. Tú tienes conflictos, preguntábamos al principio. ¿Tienes conflicto o no tienes conflicto? Amén. Y no quisieras solucionar esos conflictos. Amén. Pues tenemos que poner atención. Porque la palabra de Dios tiene el poder para resolver conflictos. ¿Lo creemos o no lo creemos? Amén. Bien, pues entonces vamos a leer. ¿Quieres saber qué le va a pedir el apóstol Pablo? ¿No tienes curiosidad de saber qué le va a pedir el apóstol Pablo a Filemón? Bueno, pues vamos a ver qué dice el verso 8. Acuérdense que el apóstol Pablo le escribió una carta a Filemón y le está pidiendo algo. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, vamos a ver qué dice el 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Luego dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Y el verso 14 dice: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y el verso 15 dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y el verso 16 dice: no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿De qué se trata esto? Aquí hay tres personajes: el apóstol Pablo, Filemón, el hermano del apóstol Pablo, a quien él escribe, y un tal Onésimo. ¿Correcto? Amén. Ya sabemos que Filemón era un hermano muy amado, un hermano que amaba a todos y que ayudaba a todos y que les daba mucho amor. ¿Correcto? Amén. Pero hay un tal Onésimo. ¿Quién es Onésimo? Le estaba suplicando, dice: te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre mientras yo estaba aquí en la cárcel. Le dice: Onésimo no fue mucha ayuda a ti en el pasado, pero ahora es muy útil, me es muy útil a mí. Por eso quiero mandártelo de vuelta, para que te sea ahora útil a ti. Y le estaba pidiendo, dice: ya no es más un esclavo, es un hermano amado para mí. Ahora será más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Vamos uniendo piezas. Resulta, mis hermanos, que ese tal Onésimo era un trabajador de Filemón. ¿Recuerda dónde estaba Pablo escribiendo esa carta? ¿Recuerda dónde estaba Pablo escribiendo esa carta? ¿Cómo empezó el primer verso? Dice: yo, Pablo, ¿qué? Prisionero, decía. Yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. El apóstol Pablo estaba escribiendo la carta desde la cárcel. Y resulta que Onésimo, que fue trabajador de Filemón, ¿dónde estaba entonces? En la cárcel. O sea, resulta que ese tal Onésimo se metió en otra bronca y fue a parar a la cárcel.
En la carta el apóstol Pablo le dice, antes Onésimo, decía, te fue un inútil, pero ya Onésimo cambió. Y quiero regresártelo. Y quiero que lo recibas. ¿Cuántas veces alguien te ha hecho daño y lo último que quieres es verle la cara? ¿No nos ha pasado? Cuando alguien nos hace daño, lo último que queremos es topárnoslo. Es más, si ni me habla, mejor, ¿no? Eso es lo que muchas veces nosotros queremos. Ahora imagínense que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Filemón, oye, pues te voy a regresar a Onésimo, aquel que te hizo daño. Yo no sé qué le habrá hecho Onésimo, pero seguramente le robó, porque era su empleado. Entonces ese Onésimo era una fichita, ¿no? Le había robado, pero hay algo más importante. Dice, ya no lo recibas como un esclavo, sino como un hermano. Antes, hermanos, estaba permitido tener esclavos, gente que te sirviera, ya no por un precio, ya no por un salario, sino porque ese era el destino de esa persona. Y podría ser un esclavo tuyo, ya sea porque tú lo compraste o porque haya nacido en tu casa y haya sido hijo de un esclavo. Si tú tenías un esclavo y estos esclavos tenían hijos, ya sus hijos por nacimiento iban a ser de tu propiedad. Así se manejaba en ese tiempo. También, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos tenido deudas? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí Amén. hemos tenido tantas deudas que nos hemos deshecho de cosas de valor por tal de pagar una deuda? Amén. 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 En la antigüedad, mis hermanos, si tú le debías a alguien y no tenías para pagarle porque era mucho lo que le debías, podías ofrecerte como esclavo, decirle, ¿sabes qué? No tengo para pagarte, pero si te sirvo, cóbrate conmigo. Me vuelvo tu esclavo. ¿Se podía eso? Sí se podía eso. Sí se podía eso. ¿Correcto? Entonces, Onésimo era un esclavo de Filemón, que lo había defraudado. Este Onésimo seguramente huyó de Filemón, pues si le robó, tenía que esconderse en algún lugar. Y recuerden que el apóstol Pablo estaba en Roma y Filemón estaba en un lugar que se llamaba Colosas. Entonces Filemón salió huyendo de su amo Filemón. Salió huyendo de su amo Filemón. Y fíjense que el mundo es tan pequeño que es como si tú le hicieras daño a alguien o le robaras a alguien y sales huyendo, ¿no? Porque lo último que quieres es que te atrapen, ¿no? Eso le pasó a Onésimo. Se fue a Roma, se fue. Órale, me voy porque si me agarran me meten a la cárcel o me matan. Acuérdense que era un esclavo. Y en la antigüedad, o era la cárcel o era la muerte. Pues Onésimo salió huyendo. Pero, ¿qué creen? Llega a Roma y se mete en otra bronca. Y ella lo meten a la cárcel. Pero, fíjense hasta dónde llega. Muchos dirían, oye, pues fue casualidad que se encontrara el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque seguramente este Onésimo llegó a la cárcel, lo meten ahí y de repente encuentran a un viejito encadenado. Y ese viejito encadenado quizás lo ve triste al Onésimo porque pues ya no estaba alegre porque ya lo habían metido en la cárcel. Y seguramente el apóstol Pablo le pregunta y le dice, ¿y tú quién eres? ¿De dónde eres?
Y él le dice, pues ¿sabes qué? Pues yo soy de un lugar que se llama Colosas. Colosas. Oye, mira, yo ahí tengo a muchos conocidos. ¿Y por qué te metieron a la cárcel? Seguramente, pues a veces uno quiere, cuando conoces a alguien, pues, y te da confianza, pues uno quiere, pues contarle lo que te pasó, ¿no? Y seguramente fue lo que le pasó a Onésimo. No, pues fíjate que yo trabajaba allá en Colosas, pero me metí en una bronca con mi patrón. Quizás no le dijo que le robó, pero quizás le había dicho, me metí en una bronca con mi patrón. Y pues me vine para Roma, pero aquí me agarró la poli y me metió en la cárcel. Y le dice, oye, ¿cómo se llamaba tu patrón? Filemón. Filemón. Yo conozco un Filemón. Y resulta que Filemón, el amigo del apóstol Pablo, el hermano de la fe del apóstol Pablo, era el patrón de ese que se llamaba Onésimo. ¿Ya ven cómo vamos uniendo piezas? ¿Creen ustedes que eso era casualidad? ¿Creen ustedes que si se meten en problemas y se van, por ejemplo, a la Ciudad de México y resulta que en la Ciudad de México se encuentran a un conocido de hace muchos años y les ayuda? No se preocupen, no se preocupen. Él está jugando, ¿eh? Él está jugando, no se preocupen, él está jugando. Pongan atención nada más. No va a pasar nada. Y si se rompe algo, se recupera, no se preocupen. Entonces, el apóstol Pablo, con el encuentro con Onésimo, no fue ninguna casualidad. Estaba en el plan de Dios. Estaba en el plan de Dios. Hermanos, a veces uno está huyendo de los problemas. ¿Recuerden de qué estamos hablando? De los conflictos. A veces uno está huyendo de los problemas porque no quiere dar la cara, no quiere resolverlo. Pero resulta que te topas a aquel que te hizo daño y te lo encuentras hasta en la sopa. Y lo último que quieres es verlo. Pero cuando pasan esas cosas, hermano, no es casualidad, sino porque Dios tiene un plan, tiene un propósito. Él no quiere que tú tengas en tu corazón amargura, Él no quiere que tengas en tu corazón resentimiento, Él no quiere que eso esté haciendo daño en tu mente y en tu corazón. Porque cuando alguien te hace daño y no perdonamos, eso incluso te puede hasta enfermar. Y ambos necesitaban ser libres. Onésimo necesitaba ser libre y Filemón necesitaba ser libre. Amén. Pero ahí el vínculo era del apóstol Pablo. El apóstol Pablo quería poner en orden la vida de estos dos varones porque eran hermanos amados para él. Entonces, Pablo nos enseña en esta acción dos cosas. La primera es el respeto. La posición de Filemón. ¿Cuál era la posición de Filemón? Que si Filemón le perdonaba sin cobrarle nada, entonces estaba siendo muy flexible y corría el riesgo que otros esclavos hicieran lo mismo a Filemón. ¿Por qué el apóstol Pablo le pide a Filemón que lo reciba, que lo perdone? ¿Y por qué la carta la leyeron en público? ¿Saben por qué? Porque si Filemón tenía más empleados, si Filemón tenía hermanos en Cristo, pasa en la iglesia, hermanos. Que como va a la iglesia, tiene que ser buena onda. Pero si Filemón le perdonaba a Onésimo, los demás iban a decir, mire, el patrón es buena onda, ¿le podemos robar? No nos va a hacer nada. Mucha gente, hermano, cree que por ser cristiano pueden hacer lo que quieran contigo.
o porque eres bueno, quieren hacer lo que quieran contigo. Pero ¿saben qué? El apóstol Pablo lo hizo para que las demás personas aprendieran de esa lección. Y el segundo punto que el apóstol Pablo quiere enseñarnos es pagar lo que debes. Si tú hoy por hoy debes algo y te has estado haciendo tontito para no pagar y quieres reconciliarte, quieres resolver un conflicto, pues tienes, hermanos, que aprender a que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que pagar lo que debemos. Si tú hiciste daño, tienes que reparar ese daño. Entonces, Pablo, cuando manda la carta a Filemón y pide que la lean en la iglesia, lo está haciendo para que los hermanos aprendan de esa lección. No para exhibir a Filemón, porque ya el apóstol Pablo sabía que Filemón era un hermano en la fe, que su fe se escuchaba, que su fe hablaba. Hace rato dijimos que Onésimo era esclavo, era un empleado de Filemón. Pero ¿saben qué curioso es estudiar la palabra de Dios? Que todo tiene un significado. ¿Saben qué significa Onésimo? ¿Saben qué significa tu nombre? Onésimo significa el que es útil. Cuando Onésimo, antes que conociera el Evangelio, era un esclavo, ¿qué? Inútil. Pero ahora en Cristo es una persona útil. Antes no querían ver ni en pintura a Onésimo, pero hoy su vida había cambiado por Cristo. Y le estaba diciendo el apóstol Pablo, antes te fue un inútil, pero hoy me es útil a mí, y yo quiero que sea útil también para ti. Pero ya no lo trates como un esclavo, ahora trátalo como un hermano en la fe. ¿Y saben qué significa Filemón? Filemón significa el que ama. Y resulta que Filemón es quien perdona a quien le hizo daño. ¿No es hermoso como la palabra del Señor, cuando tú la estudias, empieza a desmenuzarse y te empieza a declarar la verdad? Hermanos, esta pequeña historia nos habla de una gran historia. Todos hemos defraudado, todos hemos robado, todos hemos hecho algo que está mal, pero hay alguien que nos ama, y ese es Dios, y te ama tanto. Dice su palabra en Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? Fíjense bien qué dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es el sentir del Evangelio, hermanos. Que si Dios ya te perdonó a ti de tus pecados, que si Dios ya murió por ti en la cruz del Calvario, ¿tú quién eres para no perdonar? ¿Tú quién eres para no perdonar? ¿Será que el mal que te hicieron, o será que lo que te deben es más grande de lo que sufrió el Señor Jesucristo? No lo creo. Porque si te llevaron algo material, no, Dios tiene el poder para regresarte lo material. Si te hicieron daño emocionalmente, no tiene el Señor el poder para sanar tus heridas, para sanar tu corazón. Amén, gloria a Dios. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabes, hermanos, que aún estando en la condición de Onésimo,
¿Cuántos de nosotros también nos fuimos muy inútiles antes? Muchos de los que estamos aquí fuimos muy inútiles antes. Pero Él nos ama. Y no solamente nos dice que nos ama, lo demostró enviando a su Hijo a morir en tu lugar. Y entonces, entendiendo que no solamente tengo un Dios que me ama cuando yo le he defraudado, sino que hay alguien que pagó por mí. Hay alguien que pagó y tú sabes. La Biblia dice que Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Pagó por mí. Y estando ahí, antes de esperar, acabamos de pasar no hace mucho la Semana Santa. Y muchas veces tuvimos la oportunidad de ver películas, ¿verdad? Pero si no han leído en la Biblia la parte cuando el Señor Jesús entrega su alma al Señor, recuerden la escena donde está Jesús ya clavado en el madero, ya a punto de morir, y dijo unas últimas palabras. ¿Recuerdan cuál fue la palabra de Jesús cuando estaba en la cruz, antes de morir? Consumado es. Consumado es. ¿Y qué significan esas palabras de Jesús? Dice, se ha pagado. Se ha pagado el precio. ¿Cuál era ese pago que el Señor había hecho? Su vida. Entregó su vida por ti y entregó su vida por mí. Entonces, cuando el Señor dijo, consumado es, dijo, se ha pagado todo. Ya no se debe nada. Y cuando el Señor entregó su vida por ti, ocupó el lugar que tú merecías, ocupó el lugar que yo merecía, porque la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, nosotros merecíamos ese castigo, pero el Señor ocupó tu lugar y el Señor ocupó mi lugar. Entonces, Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Pero hay algo muy importante, hermanos. Hay algo muy importante que dice en la palabra del Señor. Y vamos a leer, fíjense bien, el siguiente versículo que se encuentra a ver, después del verso 16, por favor, en adelante, dice el 17 y 18. 17, 18 y 19. Vamos a ver qué dice el verso 17. Dice, así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Vamos al 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Luego dice el verso 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hermanos, aquí ya el apóstol Pablo le dice, recíbelo. Y si algo te dañó, yo te lo voy a pagar. El apóstol Pablo estaba enseñándole a la iglesia a restituir lo que debes. Si tú le debes algo a alguien, tienes que hacer lo posible por pagarlo, mi hermano. No te puedes quedar con esa deuda. Tienes que pagarlo, porque eso va a hablar bien de ti, pero no solamente de ti, va a hablar del Señor. Porque la gente cuando habla de ti, cuando tú vienes a la iglesia y habla de ti, no es que hablan nada más de ti, hablan del Señor y hablan de la iglesia. Porque lo primero que dicen es que eso es lo que te enseñan en la iglesia. ¿Se dan cuenta, hermano, que nuestros errores no solamente no son nuestros errores, sino que quien paga es toda la iglesia? Pero no solamente eso, el nombre del Señor Jesucristo. ¿Dónde está tu testimonio? ¿Dónde está mi testimonio? Cuando el apóstol Pablo le dice, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Saben quién le predicó a Filemón? El apóstol Pablo. Filemón conoció al Señor Jesús
por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo, tú te me debes a mí también. Porque por mí tú conociste al Señor Jesús. Y si en algo me aprecias a mí, recibe ahora a tu hermano Onésimo de nuevo. Está tremendo esto, hermano, lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo me pide Dios que resuelva un conflicto? Dios te está pidiendo que hagas algo inusual. ¿Ustedes qué creen que pensaron o qué pensó la gente cuando ya vio a Onésimo en la casa de Filemón? ¿Qué creen que habrá pensado la gente? Oye, pues está loco porque no mandó a este que le robó a la cárcel. Mira, ya está trabajando con él otra vez ahí. ¿Cuántas veces tú has perdonado a alguien que te hizo daño? Y la gente dice, oye, ese está tonto. Ya le hicieron daño y otra vez está ahí. ¿Sabe por qué? Porque eso es amor. Y el Señor quiere que nosotros practiquemos el amor. Amén. El Señor nos está pidiendo que hagamos cosas inusuales. No sé quién te haya hecho daño, pero de seguro que alguien te ha hecho daño. Yo no sé cuántos años has dejado pasar eso y cada vez es peor. Se acercan las fechas de Navidad, mis hermanos. Estamos ya pocos meses. Y como ya me entendiste, Dios quiere pedirte algo inusual hoy también. Y eso es que perdones. Que perdones a tu papá. Que perdones a tu mamá. Que perdones a tus hermanos. Hermanos, dices que no sabes. Es que tú no sabes lo que me hizo. Es que, ¿cómo puede el pastor decir que yo lo perdone si no sabes el dolor que me causó? Hermano, perdona. Perdona porque Cristo ya te ha perdonado a ti. Porque Cristo ya lo hizo en ti. Y no solamente eso, te ha dado todo lo que necesitas para hacerlo. ¿Y qué es lo que me ha dado el Señor? Pues te ha dado la vida, mi hermano. Te ha dado tus hijos. Te ha dado un motivo por seguir luchando. Tú me puedes decir, pero es que ya me han quitado tanto. Y hermano, no te han quitado nada porque todavía estás vivo. Sabes que la vida es tan efímera que hoy estamos aquí y en una hora no sabremos si ya seguimos aquí en esta tierra. Pero lo que tú tengas de vida, tienes que aprender a disfrutarla, pero disfrútala en el Señor, no a tu manera, disfrútala en el Señor. Y si alguien te hizo daño, perdona, mi hermano, porque Dios tiene el poder para restituir lo que te han robado, lo que te han quitado. Porque Dios tiene el poder para reconstruir tu matrimonio. Porque Dios tiene el poder para volver a creer en el amor. Porque a lo mejor tú dices, yo no sé, los que están solteros, yo no sé si voy a encontrar al amor de mi vida. O yo no sé si me voy a volver a casar si fracasaste en tu matrimonio. Déjame decirte, hermano, que Dios conoce los anhelos y las peticiones de tu corazón. Pero dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces tenemos que aprender a deleitarnos en el Dios, a creer en Dios. Voy a terminar con estas dos cosas. El apóstol Pablo nos enseña dos cosas muy importantes, y es la reconciliación. Al final de la carta le dice Pablo a Filemón, hermano, mi hermano, dice, te ruego que me hagas ese favor por amor al Señor.
Dame este ánimo en Cristo. Refréscame con tu vida y con tu decisión de recibir a Onésimo. Hermanos, esta carta habla de reconciliación. Pero recuerden que el Evangelio es reconciliación también para nosotros. Y vamos a ver qué dice 2 Corintios 5:19. Este texto lo estuvimos estudiando esta semana con los jóvenes. ¿Se acuerdan, jóvenes? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tú, hermano o hermana, tienes el compromiso, el mandato de ser un factor de reconciliación. Si tú estimas a dos personas que están en conflicto, tienes que predicar el Evangelio de la reconciliación. Tienes que ayudarles a superar esos conflictos. ¿Viste? Así que somos embajadores de Cristo y Dios hace un llamado por medio de nosotros que hablemos en nombre de Cristo. Cuando le rogamos, que dice, vuelvan a Dios, así que yo te invito, vuelve a Dios. Si el día de hoy estás aquí y eres ese Onésimo que un día era un inútil, ahora te pido, mi hermano, que te vuelvas ese siervo útil para el Señor. Ya no eres más un inútil, eres una persona útil para el Señor. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer lo mismo que hizo Onésimo. Arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de tu maldad y creer en el Señor Jesús. Lo único que tienes que hacer es creer que Jesús es el Hijo de Dios y murió en la cruz y resucitó al tercer día. El día de hoy, entrégale tu vida a Cristo y sal de aquí como un hombre y una mujer útil para el Señor, reconciliado en Él. Y la segunda cosa que aprendemos del apóstol Pablo es la comunión. Esta historia me dice ahora que Pablo, Filemón y Onésimo son hermanos y son parte de una familia enorme en Cristo, y esa es la iglesia. Somos hermanos, estamos en la misma posición todos nosotros. Para resolver un conflicto todos tenemos que estar en la misma posición. No porque yo soy el ofendido tengo que esperar a que me pidan perdón. O no porque yo ofendí, pues no le voy a hablar porque no me va a recibir. Hermano, en Cristo todos estamos en la misma posición. Todos tenemos el poder para resolver los conflictos cuando nos humillamos. El que es humilde va a permitir que alguien le pida perdón. Muchas veces no aceptamos el perdón porque somos orgullosos. Porque no aceptamos el perdón, porque nos sentimos los ofendidos y nos sentimos mejores que Él. En Cristo somos todos iguales, porque quien se humilló fue Él primero, antes que tú. Y no necesitaba humillarse, porque era el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Entonces, vamos a ver qué dice Colosenses 3:11. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermanos, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. El Evangelio destruye barreras que levantamos, y cómo nos gusta hacer barreras. Ponemos una piedrita, otra y otra, y construimos un muro. Ya no podemos ver al que está a nuestro lado, pero levántate. Puedes destruir esas barreras para poder traer reconciliación y puedas traer comunión. ¿Sabes por qué no podemos reconciliarnos hoy con las demás personas? Porque nosotros mismos empezamos a hacer una barda, piedra tras piedra, piedra tras piedra. Ah, no, es que él me hizo, no, es que me dijo, es que hizo. Y cuando venimos a ver, hay un muro que ya nos separa. Pero hoy el Señor te dice, es hora de destruir ese muro, de destruir esa barrera. ¿Qué barreras has construido hoy?
¿Qué barreras has construido que te impiden esa reconciliación? Ya no hay argumentos, hermano. Destruye esas barreras. Yo espero que permitas que Dios haga su obra en tu vida. Aquella persona que Dios te trajo a la mente ahora, puedas ir y perdonarle y amarle, porque Cristo te ha amado a ti y te ha perdonado a ti. Pero si tú me dices, ¿y si no me perdona? Pues Dios se va a encargar de eso, pero tú ya diste el primer paso. Si esa persona no te acepta el perdón, ya no depende de ti. Ora por ello nada más, pero tú ya te fuiste libre. Saben, el Señor dice que lo que atemos en el cielo, lo que atemos en la tierra, se ata en el cielo. Y lo que desatemos en la tierra, se desata en el cielo. Es decir, cuando tú pides perdón, tú te liberas. Y el perdón ya se liberó. Pero la persona que no te acepta el perdón, lo retiene. Ya tú soltaste el perdón. Tú dijiste, yo ya te perdoné. Pero si esa persona no te acepta el perdón, ya el problema es de él. Tú ya te liberaste. ¿Correcto? Entonces, ¿qué esperas hoy, mi hermana? ¿Qué esperas hoy, mi hermano? Libérate. Por último, Efesios 4:32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, tenemos una enseñanza muy importante. Seamos benignos. ¿Qué es ser benigno? Pues es ser bueno, hacer cosas buenas, unos con otros. Misericordiosos, es decir, ponte en el lugar de aquella persona. Si tú quieres que te perdone, ¿no te gustaría a ti que si tú haces algo malo, te perdone? Pues entonces tienes que ser misericordioso, ponerte en ese lugar y decir, bueno, pues todos la regamos, todos cometemos errores. ¿Por qué yo no voy a perdonar? Tenemos que ser misericordiosos. Dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de los que están aquí hemos recibido el perdón de Dios? ¿Y cuántos de los que estamos aquí no hemos aún experimentado el perdón de Dios? Si hoy tú quieres que Dios perdone tu vida, perdone todos tus errores, te invito a que hagas esta oración conmigo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y haz esta oración al Señor. Dile, Señor, yo he pecado contra ti. Hoy quiero ponerme a cuentas contigo. Señor, yo ofendí a alguien. Hoy quiero pedirte perdón por esa ofensa que hice. Pero no dejes que pase más tiempo. Y si al final tú hiciste la oración, te voy a invitar a que levantes la mano para que oremos por ti. Amén. Vamos a orar entonces. Si tú me estás viendo a través de la transmisión por Facebook, te invito a que ores. Y cuando termines, tú me digas, hermano, yo oré también, yo hice la oración y nos vamos a comunicar contigo. Amén. Así que vamos a hacer esta oración. Si no te has reconciliado con Dios, haz esta oración. Vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, Señor. Acepto, Padre, que tengo un conflicto. Acepto que he ofendido, Señor, a un amigo, a un familiar. Tú ponle ahí el nombre a la persona que has ofendido. Pídele perdón a Dios. Señor, perdóname por esa ofensa que he cometido. Pero hoy quiero ponerme a cuentas contigo. Quiero ponerme a cuentas con Él. Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Te pido que a partir de ahora, Señor, tú puedas ser mi Señor y mi Salvador. Y enséñame a caminar en ti. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, pues si tú hiciste esta oración, levanta la mano y vamos a orar por ti al final del servicio.
Si tú hiciste tu oración a través de la transmisión, también coméntanos y vamos a orar por ti. Ahora sí, hermanos, les invito a que se pongan de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta historia tan maravillosa. Saber que tú nos amas y que lo has hecho todo por nosotros. Así como Pablo dijo en esta historia, Filemón, yo pago lo que Onésimo te debe. Así tú, Jesús, Señor nuestro, tú dijiste en la cruz que has pagado por completo. Señor, tú has pagado por nosotros para tener una nueva vida y para tener libertad. Señor, en esta hora venimos a ti. Ayúdanos, así como Filemón hoy ya tenemos todo lo que necesitamos para poder perdonar, para poder amar, para poder acercarnos. Dios poderoso, derriba las barreras que hemos levantado, de orgullo, de rencor, en los conflictos que tenemos, y trae, Señor, reconciliación y trae comunión con nuestros hermanos, con quienes hemos ofendido o nos han ofendido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y te damos muchas gracias, Padre. No permita que regrese como llegué, sino que hoy me vaya de este lugar, Señor, con el propósito de reconciliarme con aquellos que me han ofendido, con aquellos que he ofendido. Te lo pido en el nombre de Jesús y que se haga tu voluntad, Señor. Amén y amén.